Ok. Siempre la recomendación de que me avisen, por favor, si algo pasa y no me escuchan bien o se pierde la imagen. Estamos ya en la tercera clase de este primer módulo de nefro y hoy nos toca hablar un poco del examen de orina, que es una herramienta importante en la evaluación y el manejo de los pacientes renales. Entonces, bueno, tal cual se muestra acá en esta diapositiva, en realidad el examen de orina es una ventana hacia los riñones y hay que tomarla como tal para que nos sirva de manera más eficiente. ¿Cuáles son los objetivos o la hoja de ruta en esta breve clase? Reconocer los componentes de la orina, valorar características físicas y químicas, más un recuerdo, identificar componentes específicos del sedimento urinario y también hablar de algunos patrones clínicos en relación a los hallazgos de orina en el paciente con problema renal. Arrancamos comentando que el examen de orina es la prueba no invasiva más útil para detectar precozmente alteraciones renales y, por supuesto, un daño renal crónico. En algunos estudios se ha valorado la importancia y el rol del nefrólogo en revisar este examen, ¿no? En encargarse del análisis de este estudio. Y se ha visto que el análisis automatizado no supera la interpretación de un nefrólogo bien entrenado que emplea el microscopio manual. Así que esta es una habilidad de los nefrólogos que no se desarrolla en todas las escuelas, pero que se tendría que tratar de retomar. Un nefrólogo que se precie de bueno tendría que ser capaz de mirar la orina por sí mismo en un microscopio. Eso es algo que, por ejemplo, yo no lo hago. Hay otros que sí, las nuevas generaciones se han entrenado mejor y esto nos da como un plus para una evaluación más integral y más exacta del paciente nefrópata. ¿Qué hacemos cuando solicitamos una orina? Es importante aclarar cómo va a ser la recogida de la misma. De preferencia, habría que darle instrucciones por escrito a los pacientes porque muchas veces están tan confundidos, prestan poca atención a lo que se les dice, que un buen recurso es darles por escrito las cosas que queremos que cumplan de mejor manera. Acá les pongo que la orina debería ser tomada la segunda muestra de la mañana. Esto cambia un poco, hay algunos estudios que favorecen que no necesariamente es la primera muestra la que se debería tomar, porque es una orina que ha estado reposando en la vejiga por mucho tiempo y podría darnos algunas alteraciones. Por eso hay quienes defienden la idea de que se tome más bien ahora la segunda muestra, sin una evidencia muy fuerte, pero habría que considerar y tal vez profundizar un poco en este estudio. Pero yo me quedo con esto que me parece interesante hablar de la segunda muestra de la mañana, que tiene que haber un aseo previo y la orina tendría que ser de media micción. Otras recomendaciones importantes cuando vamos a solicitar un examen de orina es que el paciente evite el ejercicio físico intenso los 3 días previos, porque el ejercicio puede condicionar varias alteraciones, no alteraciones, sino manifestaciones transitorias como de proteinuria y eventualmente hematuria. Y una vez que se toma la muestra, sería bueno que sea procesada dentro de las 3 primeras horas, que también es un detalle importante ahora con tanta fila, tanta cola y tan sobrecargado que está el hospital sobre todo. No sé si esto se cumplirá porque hay gente esperando por muchas horas para tomarse las muestras y entregar también la orina. Entonces, empezamos hablando de los componentes de la orina y como habíamos visto hace 2 clases,
la orina resulta de un fenómeno de filtrado glomerular y de reabsorción y secreción tubular, y lo que termina siendo la orina está constituido en un 95% la mayor cantidad de porcentaje por agua y un menor porcentaje por solutos. ¿Y cuáles son estos solutos? Son los solutos orgánicos como la urea, que representa hasta la mitad de los solutos de la orina, y también creatinina, ácido úrico. Los elementos inorgánicos, como los electrolitos, algunos pasan a la orina. Hemos visto que la mayoría se reabsorben, pero en general también la orina puede contener estos electrolitos. Y asimismo células como cilindros, cristales, moco o bacterias. Pero estamos viendo, como habíamos dicho, que no hay elementos formes de la sangre, ¿no? Salvo que se genere bajo condiciones patológicas. Si analizamos las características químicas de la orina, entonces comenzamos con el color, donde reconocemos y sabemos que el color principalmente de la orina es amarillo, debido a los urocromos que tiene, pero que este color puede modificarse en algún estado patológico y alterar el color de la orina. Si, por ejemplo, pensamos en lo más común que es la hematuria, entonces el color de la orina se torna de amarillo a rojo. Cuando hay además también hemoglobinuria o mioglobinuria, o incluso fenómenos de ictericia, donde la orina se presenta como el aspecto de un té cargado. Cuando hay quiluria, que pocas veces he visto, creo que nunca, se dice que la orina puede ser blanca o lechosa. Y cuando hay cristaluria masiva de ácido úrico, la orina podría tener un color rosa, tampoco he visto. La porfirinuria o alcaptonuria, que son enfermedades raras, la orina podría tener un tinte también rojo. Los medicamentos que alteran el color de la orina también son algunos bien conocidos. La rifampicina, que se emplea para el tratamiento de la tuberculosis, tiñe característicamente la orina de un color naranja, sin que esto sea patológico, y que es importante comentar a los pacientes para que no se alarmen. Lo mismo la fenazopiridina, que es un analgésico local para cuando hay problemas de infección urinaria con dolor, tiñe normalmente la orina de naranja o rojo, y es algo que igualmente hay que informar al paciente. Los otros medicamentos también pueden producir alteraciones. Nunca le he prestado mucha atención, pero el metronidazol o el imipenem podrían producir oscurecimiento de la orina, pero luego de dejarla en reposo. Luego es difícil que veamos porque eso no pasa, ¿no? A no ser que sea un paciente que esté con una sonda Foley. Y los alimentos, clásicamente la remolacha produce el color rojo después de haber ingerido por algunos días. La orina toma un tinte rojo que es llamativo, pero por supuesto transitorio y benigno. Si seguimos con el examen de orina y el color, entonces cuando precisamente varía de aquel que es normal amarillo, entonces lo ideal sería someter esa orina a una centrifugación para poder determinar cuáles son las posibles causas. Si una vez centrifugada la orina vemos que el sedimento es el que permanece rojo, entonces seguramente se trata de una hematuria. Pero si es el sobrenadante, la parte líquida, que es la que permanece roja, entonces lo que corresponde es realizar una prueba de tira, esa tira reactiva con la que se analiza la orina, y esta nos va a permitir discriminar otras posibilidades diagnósticas, ¿no? Si la tira es negativa, entonces podríamos creer que las posibles causas son esto de haber consumido la remolacha, la fenazopiridina que ya comentamos, la porfiria, podrían ser unas causas. En cambio, si la tira, una vez que hemos visto que el sobrenadante es rojo, metemos la tira y resulta positiva, entonces las dos posibilidades son que tenga una mioglobinuria o una hemoglobinuria.
¿Y cómo discriminamos entre ambas? A través del color del plasma, ¿no? De ese líquido, cómo se mantiene. Si este es claro, entonces es muy probable que se trate de una mioglobinuria. Pero si es rojo, entonces estaríamos hablando de una hemoglobinuria. Esa es una manera de discriminar cuando tenemos un sobrenadante de diferente color. Y si seguimos considerando el aspecto de la orina, que normalmente sabemos es transparente, pero si esta orina es turbia, entonces se pueden considerar causas no patológicas o causas patológicas. Dentro de las causas no patológicas, esta turbidez se puede deber a la presencia de células epiteliales, que son de descamación sin que signifique ninguna patología, o precipitación de uratos por el frío, o de fosfatos en una orina postprandial. Incluso contaminación por otras sustancias, vaginal, fecal y semen. Entonces, esas son las causas no patológicas. Y si son patológicas, entonces tendríamos que considerar la posibilidad de una piuria, una bacteriuria o una lipiduria. Para ir más o menos ya pensando en las posibilidades cuando vamos analizando o viendo el informe de un examen de orina. Si pasamos a la densidad, todavía en las características físicas de la orina, sabemos que la densidad nos habla respecto a la concentración de los solutos en la orina, ¿no? Ese 5% de los solutos. Y la manera más precisa de medirla hoy en día es por la refractometría, que tiene que ver con el desvío que la orina produce de la luz, dependiendo de la cantidad de solutos que tiene. Y si echamos mano de la tira reactiva, los resultados son menos exactos, porque mide los componentes iónicos de la orina. Si hablamos de densidad, podemos considerar una orina diluida cuando ésta se encuentra en un valor de 1.0 a 1.003, y las posibles causas son una ingesta abundante de agua, es decir, que sea una orina precisamente, como dice acá, una orina diluida. Una isostenuria es una orina alrededor de 1.010, y dependiendo del contexto del paciente podría relacionarse con una injuria renal aguda o una enfermedad renal crónica. Y una orina concentrada con una densidad mayor a 1.030, entonces nos hace pensar que este paciente más bien le falta líquido, está deshidratado, o podría tener una proteinuria o glucosuria considerables. Pero en realidad la mejor manera de medir esta concentración de solutos en orina es a través de la osmolaridad u osmolalidad, que se mide con un osmómetro. Este osmómetro no disponemos en el Hospital Viedma, hay en otros laboratorios, en otros hospitales, nosotros no. Es mucho más exacta porque solo depende del número de partículas presentes en orina. Es decir, que no está influenciada por otras variables, por la temperatura o la concentración de proteínas, o incluso la hidratación, como hemos visto. La glucosuria sí podría eventualmente incrementarla. Y el resultado se informa en miliosmoles kilogramo de agua. Entonces, la osmolaridad nosotros podríamos medirla, pero también es complicado porque necesitamos valores en orina de glucosa, de urea, y eso a veces tampoco se nos informa. Entonces, si queremos hablar de solutos en orina, sería mejor apoyarnos en la osmolalidad, pero no contamos, por lo menos en el Hospital Viedma, con esto. Pero la densidad urinaria, algún parámetro de comparación nos permite. No tan exacto, pero nos sirve. Y si ahora pasamos a las características químicas de la orina, entonces tenemos que recurrir a la tira reactiva universal, que es la que nos permite hacer una determinación cualitativa de muchas de estas variables en la orina, ¿no? La densidad, el pH, la concentración de albúmina, la glucosa,
los nitritos. Entonces, es muy sencillo esto, porque en el frasquito de orina que se entrega al laboratorio, lo que se hace es sumergir la tira y resulta siendo muy simple, de bajo costo y tiene cierta estabilidad en los resultados que arroja. Entonces, esa es una evaluación que hacen siempre en los laboratorios. Y gracias a esta evaluación por la tira, entonces podemos conocer otros detalles de la orina, como ser el pH, ¿no? El pH, la tira cubre un rango de 5 a 8,5, que es un rango aceptable de valores que podemos decir normales en la orina, pero ya se torna mucho menos exacta cuando hay pHs extremos, ¿no? Menores de 0,5, de 5,5 o mayores de 7,5. El pH refleja la presencia de hidrogeniones en la orina, pero no necesariamente la carga ácida, porque la mayoría de los hidrogeniones del organismo se eliminan a través del amonio. Entonces, por eso es que podemos tener una orina que parece ácida, pero no necesariamente va a representar toda la carga que tiene esa orina. ¿Y en qué casos tenemos una orina con ese pH bajo, menor a 5? Por supuesto, en casos de acidosis, también cuando hay una depresión de volumen, en pacientes desnutridos, en pacientes que tienen diarrea porque están depletados de volumen, o también en casos de infecciones por bacterias productoras de ácido, entre ellas la E. coli, y una dieta hiperproteica. Entonces, un pH ácido a lo mejor nos puede orientar muy sutilmente hacia estas patologías, que sería bueno tenerlas en cuenta. En cambio, una orina alcalina, que hace referencia a un pH mayor a 7, podría estar en relación, no directa ni absoluta ni invariable, pero como un parámetro de hiperventilación en pacientes que están con vómitos o que tienen algún tipo de acidosis tubular renal distal o que están infectados por bacterias que disocian urea, ¿no? Como las enterobacterias principalmente, o también en pacientes que son vegetarianos. Entonces, esas son las posibilidades del fenómeno que se está generando cuando el paciente tiene un pH extremo. Aquí tenemos la prueba de la tira reactiva y las determinaciones que hemos visto que pueden realizarse con la misma. Solo que hay que estar conscientes de que, por supuesto, no es un examen exacto y que pueden presentarse falsos negativos y falsos positivos. Por ejemplo, en caso de presencia de hemoglobina, puede esta ser un hallazgo no real cuando el paciente tiene una elevada densidad urinaria o cuando se ha utilizado formaldehído para preservar alguna muestra. El ácido ascórbico también podría producir un falso negativo de hemoglobina. Y los falsos positivos cuando tenemos una mioglobina o cuando hay una actividad peroxidasa microbiana por estreptococo o estafilococo. En la glucosa lo mismo, hay falsos negativos que tienen que ver con el ácido ascórbico o cuando hay agentes oxidantes como el ácido clorhídrico dando falsos positivos. La albúmina puede dar un falso negativo cuando se trata de proteínas de cadena liviana, es decir, que son diferentes a la albúmina, o cuando son falsos positivos, es decir, que creemos que el paciente tiene albúmina, cuando en orina, cuando el pH es muy alto, o cuando se utilizan estos detergentes con amonio cuaternario que se han puesto tan de moda en la era de la pandemia. Hay que tener presente estas posibilidades. La esterasa leucocitaria, que nos habla de procesos infecciosos, nos puede dar falsos negativos cuando hay una concentración muy grande de glucosa o de proteínas o con algún tipo de antibióticos. En cambio, los falsos positivos, es decir, que no tiene esterasa leucocitaria, pero aparece como positivo cuando hay el uso de, o se da el uso de algunos medicamentos, pero interrogado, no es algo muy fehaciente. Y los nitritos, que están muy vinculados a un proceso infeccioso, podrían ser, es decir, dar un falso negativo, que pensamos que no tiene infección el paciente, cuando el germen presente
es una bacteria que no reduce el nitrato a nitrito, ¿no? Como la pseudomonas, el estafilococo, el enterococo, que algunas veces hemos visto infecciones urinarias en este caso. Y puede haber un falso positivo cuando la orina tiene algún color anormal, como el que hemos visto. Frente a estas variaciones y estos falsos positivos y negativos tan grandes que nos puede dar la tira reactiva, entonces una manera de tratar de mejorar nuestro análisis de la orina y que sea un poco más fidedigno, buscando esas alteraciones de manera más precisa, es con el sedimento urinario, ¿no? Entonces, el sedimento urinario es el que nos va a permitir clarificar un poco la cosa cuando la tira tiene alguna posibilidad de dar falso positivo o negativo. Entonces, nuevamente, acá remarco esto, pero sujeto a discusión, la segunda micción matutina podría ser válida para el examen. Otra vez más, se hace hincapié en que lo ideal para tener resultados equiparables debería ser la preparación estandarizada del sedimento para la microscopía. Ese es un tema más de laboratorio, pero que si nosotros queremos hacer comparaciones con resultados en otras partes del mundo, lo ideal sería que también nos sumemos a esos protocolos que siguen en el resto del mundo para procesar las muestras que no estamos muy seguros que acá se cumpla, por lo menos en el Hospital Viena. Y el sedimento urinario, además, permite la valoración de los elementos no detectados por la tira reactiva. Si se dan cuenta, en la tira reactiva no se ha hablado de la presencia de células, de bacterias, ni de cristales. Entonces, ese es el plus que rinde el sedimento urinario, además de clarificar algunas situaciones que quedan medio confusas con la tira reactiva. Y entonces, ¿cuáles son esos elementos formes? Los que más nos vamos a fijar cuando estamos analizando o viendo un resultado de orina, precisamente son los hematíes, ¿no? Los hematíes en orina, hablamos de una microhematuria cuando hay una aparición de 1 a 3 hematíes por campo. Hemos dicho que normalmente el filtrado glomerular que pasa a la cápsula de Bowman y se convierte en orina no tendría que tener hematíes, pero cuando se presentan en un valor mayor a 3 hematíes, entonces pensamos que algo está pasando con esa barrera de filtración y por ende con la funcionalidad del riñón. Y hablamos también incluso de macrohematuria, se dan estos casos cuando la orina se tiñe francamente de rojo. ¿Cuáles son los tipos de hematíes que esperamos encontrar en una orina? Son los isomórficos, que son los que tienen forma y contornos regulares y que lo más probable es que proceden del tracto urinario. En cambio, cuando tenemos los hematíes dismórficos, destruidos, que tienen forma irregular, entonces podemos asumir que el origen de ese sangrado es glomerular. Pero con solo ver eso podemos decir que hay una hematuria de origen glomerular. No necesariamente. Es importante valorar la proporción de hematíes dismórficos sobre los isomórficos en la muestra de orina para poder definir si es de origen glomerular o no. Hay varias posibilidades respecto a este valor, pero me quedo con este que se recomienda en varios libros, que hablamos de hematuria glomerular cuando de los hematíes que están presentes en la orina, más del 40% son hematíes dismórficos. Y mejor todavía si de ese 40%, el 5% o más tiene que ver con los acantocitos, que son esos glomérulos que ahorita los vamos a ver, perdón, esos hematíes, o cuando hay presencia simultánea de cilindros hemáticos. Entonces, este valor será importante de tomar en cuenta cuando tenemos una hematuria y hemos pedido que se nos realice el análisis de la morfología. Solo si fuera mayor del 40% de los glóbulos rojos que nos informan dismórficos, entonces podríamos considerar que es una hematuria de origen glomerular. Pero no solo eso,
bueno, acá está la forma de los glóbulos, de los hematíes, de los glóbulos rojos. Sabemos cuáles son los normomórficos y los dismórficos, que nos hablan de la posibilidad de venir del glomérulo. Y estos son los famosos acantocitos, que tienen esa apariencia de anillo, ¿no? Con su gran joya ahí en la punta. Entonces, si tenemos esos glóbulos rojos en el porcentaje que hemos comentado, sí podemos decir que es de origen glomerular. Y adicionalmente, esta es una diapositiva clásica que siempre se pregunta de cómo vamos a diferenciar entre lo que es una hematuria glomerular y una hematuria del tracto urinario. El color de la orina en una hematuria glomerular es más oscuro, en cambio en la hematuria urotelial es más bien rojo brillante. Coágulos, la hematuria glomerular no tiende a formar, en cambio la hematuria que viene del epitelio urotelial sí. La proteinuria es una alteración que puede acompañar con mucho mayor frecuencia a la hematuria glomerular. En cambio, en la hematuria urotelial es excepcional encontrar la proteinuria. Ya hemos hablado de la morfología de los eritrocitos, que son francamente dismórficos en la hematuria glomerular, no así en la hematuria urotelial. Y la presencia de cilindros hemáticos, que también hemos dicho, van a reforzar la idea de que esa orina sea de origen glomerular, además con la presencia de acantocitos, cosa que no se presenta en la hematuria de origen urotelial. Esto va a ser muy importante para definir dónde va a irse a atender ese paciente, ¿no? La hematuria urotelial, más frecuentemente atendida por los urólogos. En cambio, la hematuria glomerular es territorio de los nefrólogos. Muy bien, entonces pasamos a las otras células que se pueden valorar en el sedimento, que son los leucocitos, que también son importantes, los vemos a menudo. Y en la tira reactiva hay que recordar que los leucocitos son detectados a partir de un número de 10 leucocitos por mililitro. En cambio, cuando la orina es centrifugada y vamos a analizar el sedimento, 5 leucocitos son suficientes para pensar que estamos frente a un proceso infeccioso de inicio. Pueden ser otras causas, pero ya no sería normal contar con 5 leucocitos o más en una orina centrifugada. ¿Cuáles son los leucocitos predominantes que pueden presentarse? Son los neutrófilos, en su mayoría, y que se encuentran en caso de infección, por supuesto que sí, aunque también pueden corresponder a una contaminación, a procesos inflamatorios glomerulares o intersticiales. Los eosinófilos, que se ven a veces, son visibles por una atención especial, así que no sé si realmente la hacen de rutina en el laboratorio, pero cuando están, entonces podrían orientarnos hacia una patología tipo nefritis tubulointersticial, que podría ser alérgica, o incluso las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Los linfocitos son más comúnmente asociados con fenómenos de rechazo celular en trasplante. Entonces, la presencia de linfocitos en pacientes trasplantados será importante porque nos puede orientar hacia la posibilidad de un rechazo. Los macrófagos, que ocasionalmente son visibles en presencia de igualmente fenómenos glomerulares agudos, o también en algunas infecciones como por ejemplo la del virus BK, que también es mucho más frecuente en los pacientes trasplantados. Ahora mismo tenemos en el Hospital Viedma un paciente trasplantado hace 11 meses al cual se le diagnosticó una infección por virus BK. No necesariamente se valoraron los macrófagos, pero sí por proteína, por reacción en cadena de la polimerasa, fue detectado el gen del poliomavirus. Luego tenemos las células renales epiteliales tubulares, que son otros hallazgos que, ya hemos dicho, un ojo entrenado, tal vez para un nefrólogo con esa experiencia, serían de mucho valor. No siempre son informados en el análisis automático, pero si en algún momento aparecen, entonces podríamos pensar que estas células renales, como se ven acá, son redondas u ovales con un núcleo central
y que derivan de la exfoliación del epitelio tubular. Puede tener alguna connotación patológica o no. No están presentes, bueno, y en realidad acá habla que no están presentes en individuos sanos. Así que más bien parece que sí son más patognomónicas de alguna patología tubular. Y es un hallazgo común en caso de una injuria renal formando cilindros epiteliales. En la injuria renal aguda se han hecho análisis al respecto de estas células, se han determinado scores que podrían orientar hacia la injuria renal aguda, y bueno, algunas escuelas las utilizan como un reparo importante para hablar de injuria renal aguda. Luego tenemos los cilindros que también son formaciones que se pueden encontrar en la orina y que son estructuras que se forman en el lumen del túbulo distal y el túbulo colector. Su matriz principal es la proteína de Tamm-Horsfall, esta proteína que es propia de las células renales, que se secreta en las células de los túbulos distales, que sirve como una matriz, ¿verdad?, para la formación de estos cilindros. Y dependiendo de las partículas que se atrapan dentro de esta matriz, pueden tener apariencias diferentes que nos pueden señalar algún tipo de patología. Y aquí están estos cilindros más comunes que nos pueden llevar a una asociación clínica. Los cilindros hialinos, que varias veces son informados, pero que aquí está dicho que podrían estar presentes tanto de manera normal o en una enfermedad renal. Así que, por supuesto, no vamos a hacer una interpretación aislada de un examen de orina. Esto nos va a servir dentro de un contexto, ¿no?, del paciente que realmente es saludable o está con algún tipo de enfermedad, para poderle dar el valor que corresponde. Los cilindros granulares, que pueden presentarse en una enfermedad renal de cualquier causa, no son patognomónicos, lo mismo que los cereos. Por supuesto que hay varios estudios que quieren direccionar la presencia de algunos de estos cilindros hacia una enfermedad en especial, pero es un poco difícil que eso ocurra, ¿no? Hay mucha variabilidad. Los cilindros grasos, que podrían presentarse en caso de una proteinuria cuantiosa, eso sí podría verse en los famosos síndromes nefróticos, que sí vemos a menudo con proteinurias de 9, de 10 gramos. Los cilindros hemáticos también hemos dicho que tienen mucho que ver con daño glomerular. Entonces, sí hay que prestarles atención, considerando que pueden relacionarse con un daño de la barrera glomerular. Los cilindros leucocitarios, que están asociados ya sea a fenómenos infecciosos o a fenómenos inflamatorios. Los cilindros epiteliales, que son diferentes de las células epiteliales, que también están relacionados con fenómenos de necrosis tubular aguda, es decir, de injuria renal aguda, y estos fenómenos de nefritis intersticial. Estos son más o menos, son unas fotos, por supuesto, del libro, que nos permiten reconocer lo que son los cilindros hialinos, los cilindros leucocitarios y los cilindros epiteliales. De verdad, yo creo que hay que estar muy, muy familiarizados para poder visualizar estos cilindros y bueno, con tantas muestras de orina que analizan, es posible pensar que no los busquen exprofesamente. Muy bien, y ahora ya avanzamos hacia los cristales, que son otros de los elementos formes que se pueden ver en el sedimento. Ya hemos visto las células, los cilindros, y ahora nos tocan los cristales, que también, igual que los cilindros, no son indicadores absolutos de patología. También pueden presentarse en una orina de personas sin patología o ser indicadores de alguna enfermedad. Para la correcta identificación se precisa conocer la morfología típica con microscopio de luz polarizada. Entonces, esto también es una tarea pendiente de averiguar si están valorando esto. Por ejemplo, en el hospital en el que trabajo,
si utilizan este microscopio, porque si no, difícilmente van a ubicar a los cristales. Hay que tomar en cuenta el pH urinario y es útil buscar estos cristales, sobre todo en pacientes con nefrolitiasis, ¿no? Muy importante en aquellos que tienen cálculos y seguramente cuando avancen este tema también van a volver a ver estos cristales. También cuando hay algún trastorno raro del metabolismo y en caso de toxicidad por fármacos. Entonces, tal vez yo me quedaría con la idea de que buscar cristales sería interesante en casos de litiasis renal o en casos de toxicidad por fármacos. Y aquí tenemos algunas asociaciones que habrá que recordarlas de memoria, ¿no? Porque no veo que haya otra manera. Si hay cistina, bueno, no hay dónde perderse, ¿no? Esto es típico de una cistinuria. Pero si, por ejemplo, tendríamos unos cristales de fosfato de amonio y magnesio en un pH alcalino, es muy posible que el paciente esté cursando una infección urinaria por los gérmenes ureasa positivo. Si tenemos cristales de ácido úrico en un paciente con injuria renal aguda, es muy probable que el paciente esté cursando una lisis tumoral. Y si tenemos los cristales de oxalato cálcico en un paciente con acidosis metabólica con GAP más una injuria renal aguda, entonces podríamos pensar en que tenga intoxicación por alcohol etílico. Como les digo, no vamos a llegar al diagnóstico total con estas asociaciones, pero si somos capaces de recordar esto y teniendo la historia clínica del paciente, a lo mejor podríamos hacer este tipo de diagnósticos y, bueno, demostrar que sabemos mucho. Entonces, luego tenemos estos cristales que, como les digo, no los vamos a ver muy en profundidad porque teóricamente lo van a ver cuando hablen de litiasis renal. Entonces, aquí está el cristal de ácido úrico que tiene una apariencia romboidal, un tinte amarillento. Esta es la figura. Los cristales de oxalato cálcico, que son muy comunes en las piedras, en los cálculos renales, que pueden ser monohidratados con apariencia de discos bicóncavos en forma de pesa, que son estos, que parece que si uno los viera realmente podría reconocerlos. Y los dihidratados que tienen más bien forma de sobre. Los de fosfato cálcico tienen forma de prismas, partículas así como estrelladas. Los de estrubita tienen forma de ataúd y los de cistina tienen apariencia de láminas hexagonales con lados irregulares. Entonces, estos son cristales que, si los vemos con atención, no serían tan difíciles de reconocer. Son muy claros y muy bien descritos en su forma, y por lo menos esa comparación que hacen con diferentes formas. Muy bien, y para ir finalizando, entonces hablamos de la proteinuria, que es otra alteración en el riñón que sabemos que está relacionada con procesos patológicos. Sabemos que hay una pérdida de proteína, pero que no excede los 150 miligramos en 24 horas en los adultos, o lo que equivale a menos de 20 miligramos por día de albúmina. Eso quiere decir 15 microgramos por minuto. Entonces, ¿por qué se genera la proteinuria? Hay 4 mecanismos para la aparición de este hallazgo. Uno de ellos es, por supuesto, la proteinuria de origen glomerular, que en este caso tiene que ver con alteración en esa barrera de filtración que hemos visto y que lo que hace es permitir el paso de estas moléculas que en general están restringidas. También puede haber una proteinuria tubular, donde esto aparece porque la principal función de los túbulos, como habíamos visto también, que es la reabsortiva, puede verse comprometida y entonces las proteínas que llegaron a pasar del filtrado glomerular a la cápsula de Bowman podrían no reabsorberse y aparecer en la orina. Y también este tipo de proteínas de bajo peso molecular en algunas patologías en especial. Hay también una proteinuria por hiperfiltración, donde no está dañada la membrana
de filtración, ¿no? Esas 3 capas que hemos visto, sino porque es tan grande la cantidad que se filtra que se pierde esa capacidad reabsortiva, y esto es una característica de una enfermedad que se llama mieloma. Y también puede haber una proteinuria posrenal por una mayor excreción de proteínas que no son el tipo albúmina, ¿no? Que es la mayor parte de la orina, pero hay otras que no son albúmina, como las inmunoglobulinas, IgA o IgG, que se pueden presentar en casos de infección o de litiasis. Entonces, la proteinuria es súper importante porque en las normas CADIGO está identificada dentro de la clasificación de los pacientes con enfermedad renal crónica, donde se toma en cuenta el filtrado glomerular y la presencia de proteinuria. Entonces, hay que acordarnos que hay 3 métodos de medición. Uno de ellos es la tira reactiva, pero la tira reactiva solo detecta albúmina y es muy específica, pero poco sensible, porque solo se hace positiva a partir de una concentración de 300 miligramos por día, y eso ya es una concentración considerable. Entonces, hay pacientes que pueden tener una menor concentración, ya tener un daño patológico, pero que no es detectado por la albúmina. Por eso, es bueno complementar el estudio con la proteinuria de 24 horas, que es el gold estándar, ¿no? Pero la mayoría de los gold estándar, si se han dado cuenta, son los más indicados, pero no son los más utilizados, porque siempre hay problemas en su recolección. Y en este caso, al igual que el test de inulina, que es el marcador por excelencia del índice de filtrado glomerular, la proteinuria tiene sus problemas, porque es incómoda, porque la gente le cuesta mucho recolectar 24 horas la orina, acordarse que no tiene que salir de casa y orinar en otro lado. Entonces, es también problemática, a pesar de ser el gold estándar. Entonces, siempre se buscan alternativas que sean más sencillas, y en este caso está la determinación del cociente albúmina-creatinina en una orina matutina, que igualmente se han hecho estudios, lo mismo que, por ejemplo, para las fórmulas de la estimación del filtrado glomerular, y que han comparado con el gold estándar, que sería la proteinuria, y hay una buena relación, una R de 0,97. Mientras más cerca uno este índice de relación, es mucho mejor. Quiere decir que son equiparables, son comparables. Eso sí que hay que tener en cuenta que esta determinación puede estar alterada por la disminución de secreción de creatinina en un paciente desnutrido, porque otra vez más la creatinina está involucrada en estas mediciones. Y aquí están las clasificaciones, la clasificación de la proteinuria, donde hablamos de esta proteinuria de 24 horas, que es la que conocemos normalmente, que hablamos de que es normal cuando es menor a 150, de que hay una proteinuria moderadamente incrementada cuando se encuentra entre 150 a 500, y que es severamente incrementada cuando es mayor a 500. Si se dan cuenta, antes se hablaba de microalbuminuria y de macroalbuminuria, pero ahora se han cambiado los términos y se habla de una proteinuria moderadamente incrementada y una severamente incrementada. Y esta es la relación con este cociente, que la ventaja que tiene es que es en una orina muestra aislada. Entonces, el paciente no necesita recolectar la orina de 24 horas, sino que en esa orina matutina de la primera o la segunda muestra, ahí se puede hacer esa determinación, y es como si le estuviéramos haciendo una proteinuria de 24 horas. Hemos dicho que tienen una buena correlación. Entonces, se habla de que, hablando de este cociente, es normal o mínimamente incrementada una microalbuminuria que tiene una concentración de menos de 30 miligramos por gramo de creatinina. Está moderadamente incrementada cuando sus valores oscilan entre 30 y 300, y hablamos de una proteinuria severamente incrementada cuando es más de 300 miligramos por gramo de creatinina. La tira reactiva, más o menos para que vean, aquí cuando ya tenemos a una proteinuria mínimamente incrementada, acá la tira reactiva es negativa, o sea que pierde la posibilidad de detectar este grupo. Pero ya se hace positiva cuando la proteinuria es moderadamente incrementada, y por supuesto en la severamente incrementada también la detecta sin mayor problema. Muy bien,
¿Y por qué se prefiere el cociente albúmina-creatinina? Porque también se podría hacer el cociente proteína-creatinina, pero ya sabemos que la proteína engloba a muchas otras proteínas y la que buscamos principalmente cuando hablamos de daño glomerular es la albúmina. Entonces, este cociente que se puede determinar es menos susceptible a imprecisiones analíticas que la proteína total, es decir, que ese cociente proteína-creatinina, que lo estamos haciendo en el Viedma, pero no es el más exacto. Ahora recién se está implementando con un nuevo kit, la albúmina creatinina. Entonces es una buena noticia para el hospital. Tenemos carencias, pero también se hacen los esfuerzos para ir mejorando. Así que vamos a dejar de hacer la determinación del cociente proteína total creatinina y vamos a pasar a hacer el albúmina creatinina, que es el que recomiendan todas las guías. Y como la albúmina es la proteína dominante en la mayoría de las enfermedades renales, es posible medirla incluso a niveles fisiológicos. Entonces, esas son las ventajas de determinar la albúmina. Es mucho más sensible incluso para detectar la enfermedad renal diabética. Entonces, a ustedes se les pregunta cuál es el mejor índice para medir algún tipo de problema glomerular. Entonces, la respuesta es el cociente albúmina-creatinina. Y estos son los, para terminar, con esto sí ya terminamos porque ya es hora, son estos perfiles de sedimento urinario que nos pueden orientar hacia posibles patologías. Ya hemos visto algunos junto con los cilindros y los cristales, pero acá podríamos pensar que en una injuria prerrenal, ¿qué esperaríamos ver ya de manera integral en el sedimento urinario? Se pueden presentar cilindros hialinos, se pueden presentar algunos cilindros granulares, ocasionales, células renales, tubulares epiteliales, y en la tira reactiva podría o no podría haber proteínas. Entonces, la ira prerrenal tiene que ver mucho, sobre todo con cilindros hialinos, algunos granulares. Cuando estamos frente a una patología tipo nefritis tubulointersticial, que es muy común con medicación, con medicamentos, entonces esperaríamos ver leucocitos o cilindros leucocitarios, también algunas células tubulares y eventualmente eritrocitos. Acá las proteínas tampoco son muy importantes, pueden o no pueden estar presentes. Pero si hablamos de estos dos síndromes importantes, eso es nuestra primera aproximación a los renales. En un síndrome nefrítico, entonces sí estaríamos esperando ver en un sedimento urinario los glomérulos rojos dismórficos que hemos visto, los glóbulos rojos, perdón, la presencia de acantocitos, cilindros hemáticos, leucocitos y cilindros leucocitarios. Y acá ya es mucho más frecuente la presencia de proteínas y de hematuria. Entonces acá es más fácil identificar alguna alteración renal cuando estamos pensando en un fenómeno inflamatorio como es el síndrome nefrítico. En cambio, en el síndrome nefrótico, que tiene más que ver con barrera de permeabilidad de esa capa de 3 que hemos visto como parte de la membrana de filtración, entonces lo que se esperaría ver más bien son gotas de grasa o cristales de colesterol, pero lo que es llamativo es la presencia de proteínas, porque como hay un problema de barrera, entonces hay una pérdida mayor de proteínas. Entonces, tal vez quedar con esto, ¿qué vamos a ver en un síndrome nefrítico? Con más presencia de cilindros y de glóbulos rojos dismórficos, en comparación con un nefrótico donde vamos a ver tal vez cristales de colesterol que pocas veces los he visto, pero lo que llama la atención y destaca es la presencia de proteínas. Ok, muy bien, entonces esa es la bibliografía, eso es lo que tengo para compartir con ustedes, chicos. Ya nos hemos pasado de la hora, entonces en un minuto si tienen alguna pregunta, con el mayor gusto, si no nos despedimos hasta mañana.